מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 שיסמא עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא שיסמא עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 שיסמא עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא שיסמא עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אף שיסמא עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אוי שיבוא גדל והתקדש שמר דבר אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורקנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ורוחם
Barale all'alta al medal maia Benru amen Benru amen Benru amen Benru amen Idvara velik travach Vedit bahar Velik tromah ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה באירוע להעמיד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ודחותכם בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה בעלה בנרו אמן בנרו אמן בנרו אמן לחשלם הרעה משמיה חיים בחץ זבה בישועה ברחבה ברצלה לחשלם הרבה מן שמיה חיים בחץ זבה בישועה ברחמה בשת זבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוחות עמוד ישראל באמרו שלום בין רומח וברחמה תעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל בנרו אמן בנרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוקי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ויחי בניסו אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משניך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה למחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta parashá.
Para nosotros es un privilegio, como siempre, cada vez tener la posibilidad de compartir la palabra del Eterno, la palabra viva, y deseamos como familia que todas las familias de la tierra que puedan escuchar, no solamente de parte de nosotros, sino de todos los rabinos y de todas las personas que enseñan la Parashá, la Torá, que haya vida y haya bendición en cada uno de sus hogares. Bendito sea el nombre del Señor y el nombre de Yeshua HaMashiach, que nos da este privilegio de poder compartir la palabra. Bien, esta Parashá, la Parashá Emor, que traduce diles. Esta Parashá, dicen los exégetas, nos hacen ver que está entre Pesach y Shavuot, ya viene Shavuot. Y seguimos con las purificaciones. Nosotros en esta Parashá particularmente vamos a ver la santificación del sacerdocio y de los levitas. Entonces habíamos visto en las Parashot pasadas la santificación del Mishkan, la santificación de los alimentos, la santificación del pueblo, la santificación de los sacrificios, o sea, un proceso de santificación y de separación para honrar al Eterno. Y hoy vamos a ver lo que la palabra nos tiene por misericordia del Eterno para enterarnos sobre la purificación y separación de los Kohanim. Entonces, esa es a grandes rasgos lo que vamos a ver en esta Parashá, como culminando un proceso de purificaciones, de separaciones, todo para servirle al Eterno. Entonces, veamos la siguiente lámina ahora. En esta vamos a ver lo que es la estructura. Entonces, aliyot de la Parashá Emor. Entonces, comienza en el 21.1 al 15, la primera aliyá, y la séptima, en el 24.1 al 23. Básicamente, son los capítulos del 21 al 24. Y el Maftir, 24, 21, 33, la Haftará, Ezequiel 44, 15 al 31, y en el Brit Hadashah, primera de Kefa 2, 4 al 10. Ese es el esquema, y quiera el Eterno que podamos verla, pues, si no con mucha profundidad, porque nos tocaría involucrar muchísimo tiempo, pero que el tema que hoy nos dé el Señor sea suficiente para nuestras vidas. Veamos la siguiente lámina. La palabra Emor, el 21.1, dice, Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Hakohanim, Bene Aaron, Be Amarta Elohim. Al ejemplo. Miren, en nuestras versiones en castellano, la palabra diles está, digamos, solamente 2 veces. A veces solamente la colocan no, porque a criterio de los traductores en español les parece que aparece, que está muy presente esa palabra repetida muchas veces. Pero en el hebreo vemos acá, en el primer versículo, que la palabra emor, ya traducido diles, que viene la palabra amar, ahí en la Strong, está 3 veces en esa estructura, en esa oración. Dice, en Vayomer, Adonai, dice, Emor, el Hakohanim, 2, y Be Amarta, Alejem, dile a ellos. Entonces está 3 veces. Esa es la importancia de este término, y por eso tenemos ahí la traducción, algunas acepciones. En la Strong 559 es la palabra amar, que es afirmar, anunciar, añadir, aviso, convocar, deber, decir, declarar, desear, hablar, de o en contra de, llamar, mandar. En otra fuente, en otro diccionario autorizado en hebreo, dice con el gerundio, y son simplemente partecitas, porque si tienen la oportunidad de ver el diccionarios hebreos y la referencia Strong, van a ver que tiene muchísimas acepciones. Traje unas apenas como para mirar la importancia del término emor. Con gerundio dice prometer, se construye con otros verbos de decir, por ejemplo, responder, contar, mandar, preguntar, informar, etc. Dirigirse, contestar, replicar, comprometerse, jactarse. Y en leemor, que tiene la estructura diciendo, leemor, es como en español cuando se coloca, se va a entrar a explicar una cosa, se va a explicar el sentido de algún mensaje, y se comienza con 2 puntos. Dice, leemor introduce palabras textuales, como en español es una pausa y gráficamente
son los 2 puntos. Entonces, 2 puntos, así en estos términos, lo siguiente, ese es leemor, que también lo vamos a ver en algunas partes, en algunas láminas de la parashá y de las otras parashot, leemor. Entonces también tiene la raíz de amar, que es decir, diciendo. En hebreo siempre hay esa redundancia que pareciera en el español, pues choca mucho. Pero en el hebreo justamente esa es una característica de la gramática hebrea, la repetición de los términos, que vamos a ver hoy otras palabras que se repiten y que tienen su significado y que los rabinos, los sabios de la Torá, nos dicen por qué están esas palabras repetidas. Y que, como les decía, en español pues no se considera, digamos, armonioso para el castellano esa repetición, pero para el pueblo hebreo, para el semita, para el idioma hebreo, sí es necesario y sí tiene un sentido y tiene un porqué. Pero entonces, como nosotros estamos estudiando la Torá, pues vamos a tratar de asimilarnos a la Torá. ¿Para qué? Para hallar esa riqueza del mensaje que hay en esa clase de estructuras gramaticales en un idioma que se logró gracias a la perseverancia de algunos sabios de la Torá de mantenerlo hasta hoy. Entonces, ya tenemos en primera medida el término de la palabra emor, que es la que le da el nombre a esta parashá. Veamos la siguiente lámina, la número 4. Y dice, dijo a Moshe, Vayomer Adonai el Moshe. Entonces este emor tiene una fuerza imperativa, no es simplemente hablar o comentar, sino dígales, o sea, les está diciendo a los sacerdotes, a la Keuná, miren, pongan atención a lo que les voy a decir a ustedes. No es simplemente háblales, diles, ojo, hay una advertencia en el término en que presten atención porque son las personas que van a dirigir y tienen que llevar el sentido del término. Por eso dice, dígale a Moshe, dijo el Señor a Moshe, él tiene que decirle a los Kohanim y él tiene que decirle después al pueblo, o sea, es un conducto regular que viene desde los cielos, dígales, emor. Entonces, esa es la palabra que tiene aquí con esa carga de imperativo para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es que los Kohanim comienzan con esta recomendación y vamos a ver una legislación para qué deben aplicar ellos en caso de que haya una persona muerta. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van a ministrar vida, ellos van a ministrar a un Dios viviente, ellos no van a ministrar muerte. Entonces, ellos van a entender que van a enseñar cómo hay que vivir, no cómo hay que morir, sino qué hay que hacer para vivir. Ese es el encargo que el Señor les está diciendo. Entiendan, dígales, Moshe, que ellos van a ministrar vida. O sea, nosotros debemos ministrar con la Torá vida. A pesar de la muerte, ministremos vida. No, cuando nosotros hacemos el Kadish, no vemos letanías ni quejas, sino que son estructuradas oraciones tefilot, glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay esa costumbre de glorificar al Señor a pesar de la muerte, porque viene de acá, porque a nosotros, al pueblo de Israel, se le encarga darle vida a las naciones a pesar de la muerte. Por eso el mensaje más grande de la Biblia, de la palabra del Señor, un mensaje que llevó Rab Shaul a los griegos, es el punto de quiebre con todas las religiones del mundo. Hablo de la resurrección. ¿Sí? A pesar de la muerte hay una promesa de vida eterna. Y esa se logra a través de lo que vamos a ver hoy, en la conducta que debe tener las personas, en este caso quienes ministran la palabra. Vamos a ver también que si bien hay una
legislación de no se contaminen por un muerto entre sus pueblos. Miren, dice, no se contaminen, dígales que no se contaminen. Sin embargo, hay encerrada una excepción para ambos, tanto para el Cohen Hagadol como para los Kohanim o los levitas. Hay una excepción. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros somos seres también emocionales, que nos duele la partida de un ser querido. Inclusive tenemos que tener misericordia con las personas que no conocemos, gente del mundo que muere. ¿Sí? Por eso habla el término prójimo, porque puede ser judío como puede no serlo. Y sin embargo debemos tener misericordia en ese tipo de situaciones. Se necesita también que el Cohen viva con santidad. O sea, como tiene que vivir ministrando vida, él debe dar un ejemplo en su propia familia y ante la sociedad de que está separado para esos roles. O sea, no puede haber una persona que ministre vida y su familia, su entorno íntimo esté en caos. Por eso esta legislación también llega en 1 Timoteo cuando dice que el hombre que quiera dirigir una comunidad debe tener en su gestión su familia. Pues ese problema existe hoy porque decían los rabinos que hay muchas personas que saben palabra, muchas personas que son hasta eruditos, pero no son santificados, no son personas que tienen una vida única, limpia, y por eso nosotros debemos evitar la doble vida. Hemos visto caer líderes, hoy en día vemos que caen líderes y ministerios de 20, 30, 40 años, y después se sabe que llevaban una doble vida. Nosotros no debemos llevar una doble vida. Que el Señor nos guarde, que nos ayude a ser de una sola pieza, de una sola línea, entregados totalmente al Señor, tanto en nuestra casa como fuera de ella. Por eso dice que es necesario que la persona que tocamos estos temas, que tenemos por misericordia del Señor la tarea de enseñar, hasta las personas de afuera, nuestros vecinos deben tener buen concepto de nosotros, hasta los vecinos. Pueden que no sean creyentes, pero si un no creyente tiene un buen concepto del hombre o la mujer de Dios, eso es lo importante. ¿Para qué? Para que no se blasfeme el nombre del Señor, cosa que también lo vamos a tocar brevemente al final de la paracha. Bueno, creo que ahorita en las siguientes láminas. ¿En qué se diferencia el sacerdote o el Cohen hebreo de los otros sacerdotes, por ejemplo, con los egipcios? Los sacerdotes egipcios se identificaban con el mundo de los muertos. ¿Saben? Que en el mundo egipcio también hay un libro de los muertos y hablan de un viaje y de un trato de los muertos, embalsamiento. Cuando se morían les colocaban joyas, les colocaban comida para el viaje, porque ellos interpretaban que había un viaje. Eso lo ministraba el sacerdote. Pues no, el sacerdote hebreo tiene otra misión y es dar vida. Por eso hablamos desde un inicio de vida. Entonces veamos ahora la siguiente lámina, la número 5. Vamos a ver acá que la palabra emor también está dada según la tradición hebrea para las mujeres. Vamos a ver la importancia de la mujer, porque si el Señor quiere hogares, pues Él nos pide que tanto el Cohen o el varón de la casa sea santificado, la mujer también. Ambos, en lo posible, debemos estar en una misma línea de santificación según las Escrituras. En Éxodo 19:3 dice: y Moshe subió a Elohim y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo: así dirás, mire, emor, el mismo término, a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Los exégetas consideran que cuando dice la casa de Jacob se refiere a las mujeres, y cuando dice a los hijos de Israel se refiere a los hombres. Entonces, fijémonos que aquí dentro de las Escrituras se tiene en cuenta el papel de la mujer. Nosotros debemos aprender y sujetarnos a las normas bíblicas y mirar la importancia de la mujer, la importancia del hombre, la importancia de los hijos dentro de la estructura y sobre todo de los que estamos, como les decía, y perdónenme que insista, por misericordia del Señor enseñando algo de palabra,
tener en cuenta que el Señor necesita familias santificadas. Debemos orar por eso. Entonces, y también vamos a ver algunos casos con respecto a este tópico de la santificación de la familia en el Bria Hadashah y también en la Torah, en la paracha de hoy. Pero veamos de entrada que los rabinos ven importante el papel de la mujer en el desarrollo de el cumplimiento de la palabra, en el ofrecimiento de los sacrificios. Importante. También dice en el Bria Hadashah que a nosotros, si nosotros no estamos en paz con nuestra esposa, no hay oración que sea recibida en los cielos. O sea, nosotros no podemos estar mal con nuestra esposa y entrar delante de la presencia del Señor. El Señor dice, no, no. Ah, pero es que allí fulano hace eso. A la luz de la Torah, no. O sea, nos dice, si tú no estás en paz con tu esposa, las oraciones no las voy a escuchar. No insistas, no las voy a escuchar. Entonces nosotros debemos ver por qué el Señor nos pide que tengamos nuestro hogar en paz para poder dar ejemplo, porque imagínense, nosotros podemos decir que tenemos una comunidad de 50,000 miembros, 80,000, 1,000,000, pero si nuestra esposa, nuestra mujer da mal referencia a nosotros, hasta ahí llegó la espiritualidad de esa clase de ministerios. Por eso les decía que los rabinos están advirtiéndonos que no tengamos una doble vida, seamos de una sola línea. Veamos la siguiente lámina, la número 6. Aquí vamos a ver dos listas para resumir en la Torá, la legislación, lo que tenía que hacer el Cohen Hagadol y los Kohanim, sus descendientes, y los Leviim y el pueblo con respecto a una persona fallecida. Pero aquí el término es Nefesh, para muerto, para cadáver, Nefesh. Pero nos hacen notar los rabinos que en la legislación para los Kohanim hay 7 excepciones. O sea, no toques muerto, dice el Señor en la primera presentación, no toques muerto. Pero a los Kohanim, a ustedes, no al Cohen Hagadol, sino a sus descendientes, les dice, miren, ustedes pueden impurificarse tocando un muerto o estar de luto por un pariente cercano y por su madre. Entonces los rabinos nos enseñan y nos dicen, mire que inicia con las excepciones con 2 mujeres. Entonces, pero ahí nos dice Ishto, que sería el término adecuado para decir su esposa. Pero el término Sher-O es el término que se traduce como la más cercana. Vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, pero de entrada miremos en esta columna que hay 2 mujeres que inician la posibilidad de se pueda contaminar, digamos, o impurificar ritualmente por 2 familiares, y encabeza esa lista 2 mujeres, la esposa y la madre. Veamos la siguiente lámina. Vamos a ver en esta lámina. Entonces dice Nefesh, ¿qué quiere decir? Shero, viene de Sheer, que significa carne, en Jeremías 51:35, carne, que se hincha al vivir o por alimento, generalmente comida de cualquier clase, pariente consanguíneo, eso es la palabra, por eso dice, los rabinos interpretan como ese Shero, la parte más íntima, más cercana del hombre. ¿Cuál es la carne más cercana? Su esposa. El ser en sí mismo, Proverbios 11:7, en otra fuente del término Sheer. En la Strong, en la 76:67. Dice, alimento, carne, pariente cercano consanguíneo. Entonces los rabinos dicen, ahí, en ese término está la esposa. Esa es la esposa. ¿Por qué es tan importante la esposa en el papel de los sacerdotes? Como les decía anteriormente, si no hay paz en la casa, no puede haber paz en la congregación. Así de sencillo, así lo plantea la Escritura. Así salga el Señor, el esposo diciendo, Dios me habló, y la esposa también, Dios me habló, y está en pelea, ahí no hay verdaderamente
un reflejo de la voluntad del Eterno en una familia que está en desunión. Veamos, perdón un segundito, donde podemos encontrar que la madre o la mamá o la esposa antecede en importancia o en respeto al varón. Veamos Levítico 19:3. Miren lo que dice Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi Shabbat guardaréis, yo Adonai vuestro Elohim. Gracias. Fijémonos que en eso nuevamente cita primero a la mamá. ¿Ve? O sea, pues eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, y los invito a que nosotros tengamos en cuenta estos versículos, porque hay digamos, un ataque a la escritura en el sentido de que es machista, y que la mujer la tienen minimizada, y que la mujer está humillada, y que la mujer esto, y que mujer lo otro, y hay personas que no conocen las escrituras. Mire, aquí nuevamente quiero que lo leas. Observemos, Vaikra 19:3 dice, ¿a quién se le debe honrar primero? Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi Shabbat guardaréis, yo Adonai vuestro Elohim. Gracias. ¿Saben qué es lo importante de este versículo? Que justamente esas dos partes encierran lo que es la paracha de hoy, porque vamos a terminar con la fiesta del Señor de Levítico 23, incluye el Shabbat, y dice, honrarás a tu madre o respetarás a tu madre y a tu padre y guardarán mis Shabbatot. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta y aprendamos y nos identifiquemos con la palabra y le digamos a la persona que dice, no, lo que pasa es que ustedes tienen a la mujer como esclava. No, miren aquí, se tienen en alta estima. Dice también que quería comentar con respecto al Cohen Hagadol, pero algo que hacían las madres con el Cohen Hagadol en el día de Yom Kippur. Dice la Mishnah que en la época de Yom Kippur habían unas mamás en el año 61 después de Yeshua, de Mashiach, la madre de Rabbi Ishmael ben Piavi, y le hizo una túnica para la ceremonia de Yom Kippur, de una parte de Yom Kippur, que equivalía a un talento. El talento son 21.6 kilogramos de plata, o sea, eran unas prendas carísimas. Las hacían las mamás para el Cohen Hagadol, en algunas partes de la historia de la tarea que tenía que hacer el Cohen Hagadol. ¿A qué voy con esto? Que fíjense que la madre también tenía acá, después de la esposa, un papel preponderante en la importancia en cuanto a la posibilidad de que cierta clase de hombres que llevaban la palabra se podían contaminar, impurificar o guardar luto. ¿Quiénes? ¿Por quiénes? Por su esposa y por su madre. Veamos la siguiente lámina. Y dice acá, siguiendo la lista, como les decía, encabezada por su pariente más cercano, su esposa, su madre, se podían purificar por su padre, por su hijo, por su hija, por su hermano o por su hermana virgen. Entonces le dicen al levita, al Cohen, te puedes impurificar, puedes guardar luto por estas personas. Y hay una más, que lo vamos a ver más adelante, en la que podía guardar misericordia por una persona fallecida, pero lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la estructura general de la posibilidad de purificación, digámoslo, ritual, a la que podía acogerse una persona que, teniendo una investidura sacerdotal, perdía un ser querido. El grado de consanguineidad era importante ahí, y por eso el Señor también guardaba misericordia, pues Él nos entiende, Él nos conoce, y él sabe el dolor. Yeshua experimentó, vio el dolor de Eleazar o de Lázaro, cuando él muere, el dolor que había causado la muerte en su familia. Entonces, aquí vemos que el Señor, por eso les decía, es un Señor de vida, pero Él entiende, a pesar de la dificultad de la muerte, Él nos da vida, y en esa vida la misericordia de poder recibir consuelo, de poder manifestar el luto, que es algo que hoy estamos viendo que no tenemos esa posibilidad,
Y no porque no seamos Cohen Hagadol, sino porque en estas situaciones de pandemia, en estas situaciones de catástrofe mundial, fijémonos que las personas que fallecen por este tipo de enfermedad, de virus, los creman, no dejan que sus familiares les guarden luto. Entonces, fijémonos que el Señor sí tiene misericordia y a veces las circunstancias de la vida no nos permiten ni siquiera guardar luto por personas que han fallecido. Yo creo que no hay una sola familia que no pueda decir no he perdido un familiar o un conocido en esta tragedia. Y sabemos lo duro que es no poder hacerle el protocolo de luto a una persona, a un ser querido. Es durísimo no poder hacer oraciones, tefilot, hacer un servicio fúnebre porque la persona pues ha sido cremada. Entonces veamos que el Señor sí tiene en cuenta eso porque Él nos conoce y sabe que somos personas emocionales que necesitamos expresar ese dolor. Veamos ahora la siguiente lámina, la lámina número 9. Y aquí viene en la otra columna, dice, ve Jacoe Hagadol. ¿Qué debía hacer él cuando había muerto? Dice, no entrará donde haya persona muerta, ni por su padre. Dice, Bealkol Nafshot Med lo llamó. No entrará, no se allegará, no irá a un lugar donde haya un muerto, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. No podía contaminarse con Hagadol. Fíjense que él sí no tenía excepciones, aunque sí hay una que la vamos a ver de lo que nos enseñan los rabinos. Entonces, el Cohen Hagadol tenía una tarea más difícil y vamos a ver por qué esa legislación tan fuerte para él. Pero de todas maneras dicen los rabinos que un Cohen Hagadol o un levita tienen un mandamiento que se llama el Met Mitzvah. ¿Cuál es ese? Manda cuando hay un cuerpo o un cadáver que está tirado y nadie sabe qué fue lo que pasó con él, pero es una persona fallecida, tiene la obligación el Cohen Hagadol o estos levitas de también rendirles el protocolo para que la persona sea enterrada. Entonces dice, si hallan en el camino y no hay nadie más, deberían enterrarlo. Los fariseos dicen que sí, que el Cohen Hagadol podía contaminarse con el mitzvah, pero los saduceos dicen que no. En cualquier caso, la Torah oral dice a los Kohanim que el mayor testimonio de bondad es la caridad practicada por un muerto o con un muerto, ya que es la más desinteresada. Por lo tanto, el Cohen Hagadol o cualquier Cohen puede ocuparse de un muerto. De ahí tenemos luego la parábola del buen samaritano, que justamente pasa un levita y pasa un sacerdote y ninguno atiende a la persona. Y vemos que el samaritano, el que menos esperaba, es el que hace la obra de misericordia. Por eso era que nosotros insistíamos en las parashot pasadas, la aplicación correcta, la interpretación correcta del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Si no tienes Torah, no se va a entender el mensaje de lo que está hablando Yeshua. Tenemos que entender esto para poder entender las parábolas del Señor. Aquí sobresale esta excepción de poder contaminarse por una persona que no conoce. Puede ser un extranjero. Ya habíamos hablado en otra parashá y también en las enseñanzas de que él se tenía que por lo menos revisar si la persona estaba muerta o no. ¿Por qué? Porque es que la contaminación después, la descontaminación, mejor, se puede hacer con agua, se hace con agua, una ablución. Entonces, por eso vuelve a cobrar importancia el papel de la mujer acá en el Mishkan. ¿Por qué? Porque el agua que había en el Mishkan también, para lavarse las manos y los pies, veamos Éxodo 38:8, por favor, era un aporte de las mujeres de Israel. Y por eso vemos la importancia del hogar en el servicio al Eterno
que el hombre hace una actividad y la mujer ha hecho algo para que esa actividad se lleve a cabo. ¿Cuál es, Rachel? Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias. El proceso de purificación también, también de santificación de las manos y de los pies. Fijémonos que los sacerdotes antes de hacer la elevación de los sacrificios tenían que lavarse, hacer una pequeña ablución, una santificación para poder ejercer y elevar los sacrificios delante del Señor o poder hacer los protocolos de los sacrificios. Y lo hacían en una pileta que había sido también completada, pero en la que habían colocado los espejos de las mujeres. Y dice en el 38:8 que había unas mujeres, había un ejército de mujeres, porque se asume, porque dice que son mujeres, porque las únicas que utilizaban espejos eran las mujeres, y no era fácil conseguir un espejo en aquella época. Entonces, el sacrificio y el valor de ese aporte al Mishkan, se ve que las mujeres dieron algo que de ellas, fue algo muy femenino, y sacrificaron eso, digamos, podríamos decir que hasta parte de la vanidad, dijeron, voy a entregar esto al Eterno. Y dicen los exégetas también, que cuando llegaba el Cohen, o los que servían en el Mishkan, y se iban a lavar las manos, ellos se veían reflejados en esa pileta, y eso los confrontaba si estaban puros o no para poder realizar el servicio. Entonces vemos aquí nuevamente el aporte del hombre y el aporte de la mujer en el templo para servir al Señor, para santificar el nombre del Señor. Veamos la siguiente lámina, la número 10. Dice, ¿qué otras recomendaciones hace el Eterno para los sacerdotes, el Cohen Gadol y los otros Kohanim? Dice, los Kohanim, no harán tonsura en su cabeza, no raerán la punta de su barba, no harán en su carne rasguños. ¿Por qué? Porque esto generalmente, la parte de los tatuajes y la parte de los rasguños era por un muerto. Entonces, volvemos al punto de ellos están con esta clase de señales en sus cuerpos. Para el Cohen Gadol, no descubrirá su cabeza, no rasgará sus vestidos. Miren lo grave que es el no tener atención a estas ordenanzas divinas. Veamos respecto a rasgar las vestiduras, por favor. Mateo 26:65. 26:65. A propósito, hermanos, que les dije como tarde. Espero que tengamos también ahí nuestras Biblias, nuestro Humash, para que nos vayan acompañando en esta lectura. Miremos lo que dice Mateo 26:65. Dice, entonces el Cohen Gadol rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Pero sabes que léeme el 64 también. Dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo, de los cielos. Entonces el Cohen Gadol rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Gracias. Entonces, para los exégetas, los entendidos y los que nos interpretan las escrituras de este suceso, en ese momento en que el Cohen Gadol rasga sus vestiduras, le hace una transferencia a ese sacerdocio a Yeshua, ¿sí? Le da la autoridad a Yeshua, porque él no debía romper bajo ninguna circunstancia, rasgar las vestiduras, y él lo hizo delante del Señor. Cuando el Señor, él le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Entonces, veamos que la normativa era perpetua, era para todos, mientras existamos y exista el sacerdocio levítico, debía guardarse esta normativa de no rasgar las vestiduras. Veamos la siguiente lámina. ¿Y por qué estos requisitos y por qué estas exigencias
tanto al Cohen Hagadol como al resto de la Keuná o de los Kohanim. Miren, porque dice en el 21:6 para los Kohanim, santos serán y no profanarán el nombre de su Dios y el pan de su Dios ofrecen. Por eso es que ellos debían cuidarse en ese sentido, porque tienen una función. ¿Y cuál era la función del Cohen Hagadol? La que está en la parte izquierda, en el 21:12 dice, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Adonai. ¿Bien? Miren la importancia, la investidura era importantísima, y esas funciones que estaba ejerciendo él iban también con unas exigencias y con unos planteamientos de responsabilidad para el Cohen como para los otros Kohanim, para todo ese linaje que tenía que servir en la parte más interna del Mishkan, del templo. Luego, ellos tenían esa responsabilidad, ya habían sido separados. Entonces, en función de esas mismas características, de esas mismas especializaciones, de esa misma elevación espiritual, hacía que ellos tenían que tener en cuenta. Por eso dice, Emor, dígales que presten atención lo que tienen que cumplir. ¿Quiénes son? Están de intermediarios entre yo, dice el Señor, y el pueblo. Miren la santidad que deben tener, la altura, el testimonio que debe acompañar una actividad sacerdotal. Veamos la siguiente lámina, la número 12. Y aquí vemos también que, aparte de todas las exigencias que se le exigían a ellos en sus funciones, dicen, pero eso no lo vas a hacer solo. Necesitas una mujer, una esposa. Y al levita le dice en el 21:7, mira, Isha Soná, dice, no puede haber ni ramera, no te cases con ramera o con infame, no se casarán, ni mujer repudiada de su marido, porque el Cohen, el sacerdote, es santo a su Dios. Y al Cohen Hagadol le dice, mira, tú tomarás por esposa a una mujer virgen, no tomarás viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, para que no se profane su descendencia entre sus pueblos, entre sus gentes. Entonces, termina la exigencia y el perfil que se le exigía a estas personas que estaban en lo más alto en la parte espiritual en Israel, en el servicio en el templo, con una mujer. Y por eso aquí viene la equiparación. Si es una mujer santa, pues el hombre también debe ser santo. Y si el hombre es santo, la esposa también debe ser santa. Entonces es una exigencia para los dos. ¿Por qué? Porque van a generar una descendencia acorde a esas características de pureza que tiene cada uno de ellos. Pero vamos a ver también qué dice al respecto brevemente el Brit Hadashah al respecto en una situación. ¿Por qué los sacerdotes o los levitas o los rabinos, después en su defecto con el paso del tiempo, en su defecto tenían que dirimir en cuestiones matrimoniales? Entonces, los casos se estudian particularmente. No se puede generalizar, para eso estaban capacitados los levitas, los sacerdotes, los rabinos, para que puedan dar consejería matrimonial. Lo más delicado en una comunidad, en una sinagoga, en una iglesia, es la consejería, lo más delicado. Por eso vemos que la Torá nos habla de que los padres de Moshe eran levitas. También nos habla de que los padres de Yohanan Hamakbil, Juan Bautista, eran levitas. Por eso la palabra también nos habla que Miriam, la madre de Yeshua, también era del linaje levita. ¿Y qué hace que estos matrimonios, cuando se hacen conforme a la palabra, generan, digamos, descendencias, generan linajes, generan hijos, familias a su vez, que están apegadas a los lineamientos bíblicos, a los lineamientos de Torá, de palabra? Por eso, cuando había un hijo que mostraba Torá, en el judaísmo se bendice a la madre. Cuando un varón es eminente, es una persona sabia,
se alaba a la mamá, se le concede una bendición a la mamá, por lo que le estamos hablando acá. Porque miremos, eso también lo hicieron con Yeshua, miremos Lucas 11:27. Cuando Yeshua habla y comparte la palabra y está hablando del mensaje del reino de Dios y está haciendo milagros entre las personas se dan cuenta y dicen, este señor, este varón, este judío, es diferente a todos, tiene algo especial, emana de él vida, emana misericordia. ¿Qué dice el 11:27? Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: doblemente bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué dice Yeshua? Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Ven, gracias. Entonces, por un lado, cuando lo escuchan hablar, entonces interrumpe la señora, dice, en voz alta, dice: bendito el vientre que te dio a luz y bendito los pechos que te amamantaron. ¿Ven? O sea, hay unas palabras, unas expresiones de admiración y de respeto a la mamá, pero Yeshua dice: bájele, no es así, no es solamente eso, entiende, yo estoy trayendo palabra. Benditos sean los que escuchan la palabra y la cumplen. Entonces, pero veamos también que también había un reconocimiento, ¿cierto? Un mérito para Miriam, cuando se ve que el hijo da luz en la palabra y trae el mensaje. Eso también habla de quién era la familia, quién era el padre y quién era la madre de Yeshua. Veamos la lámina número 13. Y aquí vemos, como les decía, el servicio, realmente cuando uno mira en contexto todo el servicio del sacerdote en el templo, en el Mishkan primero, luego en el templo, es familiar. O sea, el Cohen no puede estar viudo y ministrar. El Cohen no puede haberse casado con una mujer divorciada. El Cohen no puede estar en pelea con su esposa y ministrar. La Biblia dice no. Entonces no nos dejemos engañar, porque en determinados sitios se reúne cantidad de personas y uno ve que esos hogares, pues los que dirigen tienen evidentes problemas de unidad. No nos dejemos en algo pasa allá. Es que cuando habla aquí la palabra, fíjense que el Señor dice, más que bendecida la mujer que dio a luz al Mesías, tengan en cuenta, no pierdan de vista de que bendito el que escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Sí? Gracias por las flores, gracias por las exclamaciones de admiración por mi mamá, gracias, pero hermano, cumplamos palabra. Cumplamos palabra. ¿Por qué? Porque de pronto, sin saberlo, sin querer hacerlo, pero ejecutando algunas acciones y pronunciando algunas palabras, estamos de pronto blasfemando el nombre del Señor. Entonces, en las cosas del Señor, miren, aquí llegamos a un punto en el que el sacerdote tenía que ser santo, su esposa también, su familia también. Recordemos que Nadab y Abiú ya habían muerto. ¿Por qué? Porque en las cosas del Señor es oír qué es lo que Él nos pide y ponerlo por obra. En las cosas del Señor no hay buenas intenciones, no solamente buenas intenciones, flores, palabras, palabras de admiración, no, es mirar la palabra y cumplirla. Entonces veamos en este cuadro, que me pareció muy interesante para sintetizar dos cosas respecto a la familia. Tenemos el esquema del templo. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la paracha? Pues veamos lo que nos dice hoy digamos, el conocimiento y la interpretación de los rabinos respecto a qué hacemos nosotros en Shabbat. Miren, el planteamiento del esquema era así. La entrada para el templo, para el Mishkan, era por el oriente. Venía el altar, luego del altar venía la pileta,
que donaron las mujeres, que lo habíamos dicho, para hacer la ablución de las manos y de los pies. Luego viene el lugar santo, entonces está el altar del incienso, la mesa de los panes y a la derecha la menorá y la parte más interna el arca de la alianza, que estaba esa parte dirigida al occidente o al oeste. En el norte quedaban los panes y en el sur quedaba la menorá. Dice, los elementos del santuario del desierto seguirá ocupando el mismo sitio en el templo de Jerusalén. Cuando el templo no exista, como hoy no existe, la mesa familiar de Shabbat, miren hermano, la mesa familiar de Shabbat es la que lo representa. Entonces, las velas quedarían al sur y las jalot al norte. Y entonces viene otra, por eso decía, mire cómo los rabinos nos enseñan que el servicio a Dios realmente es familiar. ¿Quiénes son las que encienden velas en el hogar? Generalmente las mujeres, las esposas. ¿Quiénes son las que preparan el pan? Las esposas, las mujeres. Entonces, fijémonos que vuelve a confirmarse el principio de que el servicio en el Mishkan se necesitaba prácticamente un pueblo apartado, representado en familias santificadas, representadas a su vez en unos sacerdotes santificados con familias santificadas. Si algo falla en este proceso, hermanos, tenemos que revisar y buscar el ideal que Dios nos exige. No es cuestión de una takanot o de una cuestión interpretativa humana, sino que es el anhelo del Eterno de que debemos, cuando vayamos a Shabbat, cuando nos reunamos, miremos que estemos en paz unos con los otros. Primeramente el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, para que podamos ministrar y podamos vivir y experimentar las bendiciones del Shabbat. Veamos la siguiente lámina, la número 14. Pero primero quería leer dos cositas con la 13. Veamos 1 Corintios, tú lees Tito 2:5. Yo voy a leer 1 Corintios 7:12 al 14. Mire, porque es que nosotros también tenemos que ver cómo aplicamos nosotros ahora lo de los matrimonios con sacerdotes y con mujeres que no sean tengan algún defecto, sino que vamos a ver nosotros también qué dice la legislación ahora con el Brit Hadashah, porque esto está bien, o sea, cuando uno ve la exigencia y que el Cohen hace esto y que tiene que conseguir una esposa, pero ¿qué pasa cuando nosotros hoy compartimos palabra y ya lo tenía listo Rab Shaul? ¿Qué hacer cuando uno de las personas, ya sea él o ella, que se les comparte la palabra a las naciones y viene una familia, pero uno de ellos quiere y el otro no? Y entonces por eso les decía que se tenía que estudiar el caso. En una parte de 1 Corintios 7, del 12 al 14, dice así: a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, miren, que no sea creyente, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. O sea, esa parte de que un creyente viene a una familia del mundo y entra en los caminos del Señor. Pero, como dice ahí, es claro, uno de ellos dice sí y el otro dice no. La garantía de ese creyente es para que entienda que si siguen los caminos del Señor, su familia va a ser santificada. Así su pareja pues le permite ir a la congregación, le permite guardar Shabbat, le permite guardar el Kashrut, le permite muchas cosas, pero no la acompaña. Dice, pero tú persevera, porque en esa costumbre, en ese nuevo hábito de dejar la idolatría, dejar el paganismo, de purificarte, de orar por tu esposo o por tu esposa, hay una garantía de que los hijos sean santificados. Por eso les decía que debemos aplicar eso a nuestra época en la que vivimos, a nuestra vida.
Por eso les decía que se tiene que estudiar cada caso y mirar la situación. Aquí ya estamos en el Brit Hadashah, ya estamos incorporando personas que vienen de afuera, ya con hogares que están armados, no podemos separarlos. No, si no vienen los dos, no los acepto. No, hermanos, tenemos que tener misericordia, leer las escrituras para generar vida a pesar de. Entonces hay una garantía nuevamente para la familia a través de la escritura. ¿Qué dice Tito 5, Racho, por favor? Lo voy a leer desde el 3. Sí, listo. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Gracias. Fíjense que aquí hablamos de no blasfemar el nombre. Sí, un Cohen no tenía cuidado el protocolo del servicio y daba mal testimonio, blasfemaba el nombre del Señor. Si un levita hacía una cosa indebida, blasfemaba el nombre del Señor. Si un israelita cualquiera hacía algo que la Torá prohibía, blasfemaba el nombre del Señor. Aquí también nuevamente dice en el Brit Hadashah, mira, léeme esa parte donde dice blasfemar el nombre del Señor, la última parte. Sujetas a sus maridos para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Ven, o sea, si la gente ve la gente de afuera, ve una estructura que hay respeto del hombre hacia su esposa y respeto de su esposa hacia su esposo. Y cada uno hace su función, como dice acá, mire también en otra parte. En 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero luego dice, por favor leamos completo porque la gente está leyendo solamente mutilando la escritura y leen partes que le conviene para sus malas interpretaciones y sus ataques al judeocristianismo. Y hermano, por lo menos reconocen que el judeocristianismo nos da unas normas de vida, por lo menos lo reconocen. Entonces nosotros tenemos que aumentar la defensa de esos términos, pero nos toca leer la escritura. Dice acá, dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, hay una correspondencia de responsabilidades y de respeto mutuo. Entonces, ¿dónde ves tú acá que la mujer sea humillada y que sea vilipendiada y que el hombre es el que tiene la potestad y que la Biblia es machista? Aquí le está diciendo, no señor, aquí hay una igualdad de responsabilidades, de respeto, de amor. ¿Ven? Eso es lo que está buscando el Señor. Ahora veamos la siguiente lámina. Luego viene aquí un caso muy fuerte. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Fijémonos en esta parte que la Torá a veces es muy detallista o detalla las características de ciertas circunstancias. En este caso de una mujer, dice, es una mujer que se casó con un egipcio y ella era la tribu de Dan. O sea, y blasfemó el hijo de ellos dos el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Mire el testimonio. No solamente fulano, sino fulano es de la familia tal. ¿A qué comunidad asistes? ¿Quién dirige esa comunidad? ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, preguntan toda la estructura, todo el conducto regular, ¿quién es tu líder? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque cuando van a mirar quién es nuestro líder, se supone que el líder está ministrando y representa, digamos, al Cohen Hagadol en algunas cosas, porque, o un Cohen que dirige una comunidad, y alguien de la comunidad de abajo puede hacer quedar mal toda la estructura, toda la comunidad queda mal por una sola persona. Mire, aquí dicen de la tribu de Dan. Entonces, a uno no le gustaría que dijeran de la tribu tal, de la familia tal. A uno quisiera siempre hacer cosas positivas para que se glorifique el nombre del Señor.
Aquí en este caso, como hemos hablado, se puede blasfemar el nombre del Señor y hay un castigo. Mire, dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué se tenía que hacer? Dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Dice, ish. Vamos a mirar primero, dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Y dicen los rabinos, bueno, ¿y por qué fuera del campamento? ¿Quiénes estaban fuera del campamento? Los leprosos. O sea, este blasfemo va a la sección de los leprosos. Y nuevamente vemos una relación entre lengua, o sea, porque se blasfemó, y lepra. Dice, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y dicen, explican los rabinos, los llevan al área de los leprosos. Nuevamente relación lengua y en este caso blasfemia contra el nombre del Señor. Dice, los que lo oyeron, dice, ¿por qué los que lo oyeron tienen que colocar sus manos sobre su cabeza? Dicen los sabios, porque se contaminaron a escuchar lo que este hombre dijo. No lo callaron. Entonces, por haber escuchado, ahora como diciendo, bien, haberme puesto a escucharte, ahora yo tengo que parar esto y es sellando tu muerte. O sea, el juicio viene sobre ti y dice, apedréelo toda la congregación. ¿Para qué? Para ejemplo, porque al final dice, y a los hijos de Israel hablarás, dice, Emor, Ish, Ki, Yekalel, Elohab, todo aquel que maldiga a su Dios, Beneshá, Het-O, dice, y maldiga, llevará su iniquidad el que maldiga. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Y al final dice, habrá un mismo juicio para vosotros, o sea, para el pueblo de Israel, como para el extranjero. Un mismo juicio. Por eso dice, Ish, cualquiera, sea de Israel o no sea de Israel, o sea de matrimonio mixto, como en este caso, llevarán el mismo juicio, se paga el mismo juicio. También dice, si un hombre, fíjense, dice, Ish, hiere a otra persona que sufra la muerte. Entonces es una legislación para todos, igual, no como la de ahora, que como se dice vulgarmente, la ley, las normas son para el de Ruana. No, la Torá es para todos. Nadie puede ponerse de Ruana a la Torá. La Torá es para todos, dice, para el nativo y para el extranjero. Miremos la siguiente lámina. Volvemos nuevamente a la parashá y vamos a ver otro término que es mum. ¿Sí? ¿Podemos devolver un momentico otras dos láminas? Si quisiera. No, adelantarla un poquitico. Fíjense que dice, la 15, dice, Ish, hombre. Ahora sí, miremos la siguiente. Porque vamos a ver acá, luego también vamos a ver ese término Ish, y vamos a ver primero el término mum, porque dice, ese término mum, ¿cierto? Que dice, Kolish Asherbo mum. Levítico 21 quiere, que esa palabra mum quiere decir defecto. En la Strong 3971. Mum. El contrario de mum es lo que está ahí en negro, que es tamim, que es puro, íntegro. ¿Qué quiere decir mum? Defecto, mancha, lesión. En otro diccionario de hebreo dice defecto, tacha, mancilla, lesión, tara, mutilación. Y toda esa cantidad de términos son importantes. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no puede haber defecto ni en el que ofrece, ni en lo que se ofrece. Tiene que ser perfecto. Por eso hablábamos, nosotros tenemos que revisar nuestra relación en familia, ¿sí? Es duro decirlo, pero es que eso es lo que nos exige la palabra. Cuando vamos a hacer un sacrificio, un servicio de Shabbat o Yom Kippur o Sukkot, ¿cómo estamos a nivel familiar? Es que el Señor, antes de vernos danzar y de vernos ofrendar, incluso de vernos alegres, compartiendo las halot del Shabbat, Él quiere mirar nuestro corazón, cómo estamos con nuestra esposa, cómo están nuestros hijos, que no haya defecto en ese sacrificio, que no haya una mancha, una tara,
una lesión en esa relación familiar para que el Señor se agrade y se glorifique. Veamos la siguiente lámina, la 16. Dice, el Levítico 21:21, Kolish Asher Bo Mum, dice, ningún varón de la descendencia del Cohen, Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Y en el 22:20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces, lo que le decía al principio, el anhelo del Eterno es que todo sea perfecto. Recordemos, por eso, cuando lo de Nadab y Abiú, y el clásico de Caín y Abel. Cuando Caín presenta su ofrenda, es rechazado, pero el Señor dice, primero miró a Caín. El Señor no está interesado en ofrendas costosísimas. Él primero mira nuestro corazón. Y dice que él vio defecto, hubo un defecto en el sacrificio de Caín, pero se agradó el Eterno, dice, por la intención de Abel, y miró con agrado su ofrenda. Eso es lo que tenemos que revisar nosotros. El mismo principio desde la creación hasta el día de hoy es el mismo. ¿Con qué actitud yo llevo sacrificios al Señor? No puede haber defecto cuando yo guarde Shabbat, no puede haber defecto cuando yo ofrende. Por eso se decía, no traerás pago ni de perro ni de prostituta. Tenemos que revisar bien que nos hayamos ganado bien ese dinero, esa ofrenda, esa plata. Todo debe ser revisado, que no haya defecto, y esa tarea nos toca a nosotros. Ya el Señor nos dio los lineamientos para mirar y llegar a esa perfección. Veamos la siguiente lámina, la 18. Dice, dile cualquier varón, de Aarón, que fuere leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáver, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. Entonces, aquí es todos, o sea, todos podemos estar en contaminación, cualquiera. O sea, aquí nadie se salva de que es que yo soy puro y nunca me vuelvo a contaminar. No, aquí dice los rabinos nos dicen, por eso les decía al comienzo que en hebreo, esta repetición de la palabra dice cualquier varón, pero en hebreo está repetida para que nosotros tengamos en cuenta que nuevamente va el término emor y de Aarón. Veamos la siguiente lámina, la 19. Y dice otra vez, pero ya no dice emor, dice daber. ¿Sí? Dice, háblales. Dice, mi beit Israel, umim, hager, de Israel. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón, de la casa de Israel o de los extranjeros, mire, dice, ese puede ser de Israel o de los extranjeros, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Hashem. Veamos, léeme por favor, el 22 del 5, esta es la lámina 19, del 22:20. ¿Qué dice? Dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Ven? O sea, el principio, o sea, hermanos, perdonen que les insista en eso, y pues porque la Torah no, lo hace. Miren, dice, revisemos bien si somos puros. O sea, si el oferente es puro, la ofrenda debe ser pura. No puede haber una oposición en cuanto a características, de que el hombre es puro pero la ofrenda es impura. No, tiene que haber una correspondencia en todo debe ser puro, no debe haber tacha. Tenemos que revisar eso. Ahora miremos la lámina número 20, porque acá vamos a ver que Yeshua une en él toda esa perfección. O sea, nos está diciendo la Torah que mire que al extranjero había una posibilidad de llevar ofrendas al extranjero. O sea, nos está insinuando la Torah que se necesitaba un sacrificio para toda la humanidad, no solamente para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. Había una esperanza, una
posibilidad de acercarnos al Eterno, y es en Yeshua. Esa imperfección que podía haber en el hombre en una ofrenda, Yeshua la quita y él se presenta y la da testimonio en la misma escritura cuando dice en Hebreos 7:26, porque tal Cohen Hagadol nos convenía, miren, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Bien? Ese, el oferente, el Cohen Hagadol, a diferencia de los otros Kohanim que eran Gadol, que tenían esa investidura, tenían que presentarse con un sacrificio por Hatat, por pecado. Nuestro Mashiach Yeshua no. Nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, él es Cohen sin mancha. Y miren lo que dice ya como sacrificio en 1 de Kefa 1:19-20, que Yeshua, que fuimos comprados no con la sangre, sino con la sangre preciosa del Mesías, de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, todas estas prescripciones que habían del Cohen Hagadol y de los Kohanim de no contaminarse, de presentar ofrendas santas, es el amor del Señor que quiere que nos acerquemos a Él. Y el más grande sacrificio que le ofreció el mismo Eterno en Yeshua, mire, tiene todas esas características que el Señor pedía de nuestros sacrificios. Hago notar que en ambos dice sin mancha el Cohen y sin mancha ese cordero que era la ofrenda para el perdón de pecados de nosotros. Veamos la siguiente lámina, la 21. Termina la parachá con los Moadé Adonai, que quiere decir las fiestas solemnes del Señor. Vamos a verlas en la siguiente lámina con una connotación. Hermanos, son las fiestas de Dios. Son las fiestas para las personas que seguimos las pisadas del Eterno, seguimos la Torá. Veamos la siguiente lámina, la número 22. Aquí vemos las fiestas, las Moadé Adonai. Shabbat semanal es la primera fiesta y tiene el nombre en Levítico 23, Shabbat Shabbatón. Y dicen los rabinos, hermanos, si tú no celebras Shabbat, ¿vas a celebrar las otras fiestas? Es que la primera fiesta es Shabbat. Si no celebramos esa, que es la más larga, además dura 56, esa es la fiesta más larga, Shabbat, porque dura 56 días. Entonces no vamos a guardar, no vamos a entender qué es Pesach, que es la siguiente. Me dice Shabbat, Shabbatón, Pesach para Adonai, Hag Matzot, la Adonai, panes hacemos para el Señor. El Omer, que lo estamos llevando, el conteo del Omer, son las fiestas de primavera. Y luego vienen las fiestas de otoño, ¿sí? Dice Shabbatón, Sigrón, Truá, Yom Teruá, en las fiestas de otoño. Dice, tiene el término Shabbat, Shabbatón, Shabbatón, perdón. Y Yom HaKippurim, Shabbat, Shabbatón, Yom HaKippurim, Shabbat, Shabbatón, Hasukot, y Bayom, o en el día el octavo. Entonces, estas fiestas, comenzando con Shabbat, es lo que dice el Señor, miren, de 54 a 56 días, algunos lo tienen como 56. Lo importante es que es la más larga, ¿sí? Dura más de 50 días. En esta fiesta es el inicio de las otras fiestas, y por eso la pregunta retórica que hacen los rabinos. Hermanos, si tú no guardas Shabbat, no vas a guardar las otras fiestas. Así de sencillo y así de simple. Porque uno ve estudios que se hacen sobre Levítico 23 y todo el mundo comienza con Pesaj, en su gran mayoría. Shabbat no lo tienen como fiesta, y por eso hoy a nosotros que somos como ese cuerpo, esa keuna, ese sacerdocio que le servimos a ese Cohen Hagadol que es Yeshua HaMashiach, debemos entender esta estructura de las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque recordemos el mapita que vimos, la estructura del templo, que dice que se transporta a la mesa de Shabbat. Esa es la primera fiesta
Y si esta fiesta era importante, es importante porque inicia las fiestas del Señor y tenía un carácter familiar, las otras también tienen carácter familiar. Por eso cuando vemos esta estructura y el afán del Señor de que nuestra familia sea santificada, que todos estemos preparados para las fiestas, entendemos cuál era el afán de Faraón de enviar solamente a los varones a que celebrara la fiesta del Señor. Le decía, váyanse ustedes y quédense los niños. Entendemos por qué Hasatán sabía a través de Paró que la estructura familiar es el secreto del servicio al Señor. Hoy nosotros, a pesar de este encierro obligatorio que tenemos, fijémonos que podemos practicar eso. Estamos en el pequeño Mishkan, nuestras casas son ese templo en el cual nos podemos refugiar y buscar del Eterno. Veamos la siguiente lámina, la número 23. Hermanos, esta es a grandes rasgos la paracha de hoy. Quiera el Eterno que esta paracha nos haya servido para que nosotros cada vez nos purifiquemos más y presentemos las cosas con menos defectos posible, para que en nuestra familia, con nuestras familias, con nuestras esposas, hijos e hijas, podamos servir al Señor un sacrificio santo y acepto. Que el Eterno bendiga su palabra. Shabbat Shalom. Etzraim, Hirlama Chazigim Bar, Bertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Bedivotecha Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Hadesh Yamenu Hadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.